Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Nürburgring Nordschleife, en la clase aniversario. Y hoy les traigo una configuración especial para el recién agregado Ford GT 2017 a esta categoría. Voy a usar su motor de serie, el flamante V6 Twin Turbo de 3.5 litros, con ajustes aerodinámicos, ajustes de potencia adicional que lo hacen un coche formidable, sobre todo en el desplazamiento. Hay que cuidarse un poco en el ataque de las curvas y sobre todo hay que vigilar la frenada, pero el coche se conduce espectacular, literalmente es un paseo controlarlo, es muy divertido y sin duda es un competidor digno para el Ferrari 458 Italia, que estuvo reinando en esta categoría hasta esta actualización semanal. Así que vamos a ver el desempeño cuando muy pronto asciendo a la segunda plaza de la parrilla, persiguiendo a la Ferrari de Dr. Race 87 que está tratando de escaparse. Y ya sabes que en este circuito lo más importante es la tracción, vigilar el minimapa para anticipar las curvas más difíciles y aprovechar las zonas de velocidad para conseguir un ritmo favorable que te acerque a la punta y, si es posible, conseguir la victoria. Así que solo tengo que tener paciencia. La Ferrari del Dr. Race tiene buen desplazamiento, tiene buen ataque en las curvas, pero no es el rival suficiente para el desarrollo y la potencia de esta belleza ultra aerodinámica. Ya sabes que el GT 2017 es un coche fantástico y aquí hacen derrapar a Dr. Race 87 y aquí anticipo al NSX que se fue directo contra el otro corredor y lo saca fuera del circuito. Así que señores, ingresamos en la punta rápidamente y a partir de este punto en adelante solo tengo que cuidar de no caer en provocaciones y accidentes innecesarios. El tráfico se pone pesado y muchas veces los rivales de las categorías inferiores no facilitan acceso, no dan paso. Así que eso nos puede complicar un poco la experiencia y de ahí la importancia de mantenernos pendientes, despiertos y sobre todo en este circuito, en estas condiciones nocturnas que se complejiza la visibilidad. Hay que estar atentos en cada giro a evitar los bordes o los pianos altos que pueden desbalancear el coche y puede hacer que pierda tracción. Todo eso hay que tenerlo en mente y de allí hay que estar siempre enfocados y como siempre también les digo, hay que practicar mucho en el desarrollo de los circuitos para aprender cuáles son los sectores que más te benefician de acuerdo al comportamiento del coche. No tuve oportunidad de probarlo antes de iniciar la carrera, llegué tarde, así que tuve que ir sobre la marcha aprendiendo acerca de la tolerancia del chasis y todas las variables necesarias para dominar el circuito, pero como el coche se conduce tan bien, es tan suave en la rotación, pues la verdad es que no me costó trabajo acostumbrarme y como puedes ver muy pronto mantengo el dominio de la carrera. Sin embargo, Dr. Race 87 se está acercando a mi estela, está a 1.9 y aquí me adelanta por la izquierda un McLaren P1, que por cierto les tengo una configuración espectacular de ese coche que muy pronto les voy a compartir, que todavía se puede disfrutar como puedes ver. Sin embargo, ese parece que va solito en su categoría, también lleva un dominio aplastante, mientras que Dr. Race se acerca pronto a mi rebufo, aprovechando que yo tengo que refrenar, anticipando el tráfico, me voy alto, me salgo del circuito y aquí viene Dr. Race y se impacta conmigo y queda relegado hasta la tercera posición, perdió mucha ventaja, se azoró, estuvo allí, se complicó él solito, no sé qué quiso hacer, no frenó lo suficiente y se impactó conmigo y se complicó la carrera y casi también me la complica a mí. Eso me hubiese puesto a trompear allí en ese sector que era muy complicado de poder recuperar la tracción, pero por ahora me mantengo firme y ya superamos la mitad del recorrido, ya queda poco para concluir, 5 minutos 35 es lo que queda para la conclusión y estamos aguantando. Boss Camper BR es el que va en la segunda plaza a 1.6, aprovechó
ese conflicto anterior para acercarse lo suficiente. Y otra cosa que me preocupa es el sector de velocidad antes de cerrar la carrera. Vamos a ver si nuestro Ford GT tiene suficiente desplazamiento como para mantener esta ventaja. En las curvas, como puedes ver, se comporta muy bien. Y otra cosa interesante es que no me vi en la necesidad de instalar el alerón de carreras, que aparte es muy feo. No tuve necesidad, estoy usando el alerón de serie hidráulico que le aporta suficiente carga aerodinámica en la parte posterior como para que el coche sea muy controlable. Solamente instalé el alerón frontal de carreras con la finalidad de ayudarlo un poco en la trompa a la hora de girar. Eso le quita unos puntos de desplazamiento, pero nada alarmante, nada que pueda impedir mantener este ritmo. Como puedes ver, este desplazamiento, la verdad es que es un coche que se disfruta muchísimo y está súper recomendado esta semana. Tengo dos configuraciones más, una para el circuito de Daytona y otra para circuito como Hakon, o mejor dicho Hockenheim, circuitos intermedios de velocidad utilizando el V8 Twin Turbo. Así que ya muy pronto estén pendientes porque les voy a mostrar el desempeño de este coche con otras configuraciones de acuerdo a cada circuito. Sin embargo, esta configuración que es más purista, utilizando el motor de serie, sin duda funciona perfecto para casi todos los circuitos del calendario, así que súper confiable también, súper recomendado. Y bueno, señores, ingresamos al sector de velocidad de la última etapa del circuito antes de cruzar la meta. Pisamos a fondo el acelerador. Vamos a ver cuánto desplazamiento le podemos sacar a nuestro coche cuando Boscamper BR se mantiene fijo a 1.4 y me va descontando milésimas. Se está acercando tímidamente. La situación se puede complicar justo en el cierre. Puedo perder las posibilidades de ganar la carrera en la etapa cumbre, así que no me puedo equivocar. Cuidadito con el NSX, que por suerte se orilló para dar espacio a los coches más rápidos. Trato de hacer el zigzagueo lo más rápido posible, freno con suficiente anticipación y parece que esto está cantado, señores. Llegamos al cierre de la carrera, sin duda con la victoria luego de un recorrido difícil. Y cruzamos la meta, pero no es tan fácil, porque todavía quedan 2 minutos 30 segundos para la conclusión. Recuerda que en esta serie todo se basa en tiempo, en cronómetro. Tienes que calcular el combustible para no quedarte varado sin gasolina en la etapa final de la carrera. Así que todavía quedan 2 minutos y cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, mantengo la brecha de 2.5 en relación a Boscamper. Dr. Race 87 se mantiene en la tercera posición a 9.4 segundos. Le sacamos una ventaja aplastante justo en la etapa final y voy descontando tiempo en los giros. Ya después de esa experiencia en la primera ronda, por supuesto que voy mucho más cómodo, ya conozco más el coche. Iba a ser muy difícil que puedan alcanzarme, pero no podemos confiarnos. Tengo que mantenerme bien concentrado en la pista para no equivocarme, para no salirme cuando queda 1 minuto 34 segundos para la conclusión. Esto está acabando, esto no puedo fallar, no me puedo equivocar, no puedo colocar los neumáticos fuera del asfalto porque me arriesgo a un trompo o a derraparme. Sin embargo, yo soy necio y lo intento para conseguir más espacio de rotación, salgo con mejor impulso. El compañero Boscamper me saca 200 milésimas en ese giro, pero no le alcanza y queda 1 minuto 5. Señores, voy a conseguir la primera victoria de la semana con el coche recién agregado a la serie, que por cierto tenía muchas ganas de conducirlo. Este coche en clase R también es muy loable, es muy confiable, pero en clase R sí necesitamos más asistencia aerodinámica porque no alcanza con el alerón hidráulico. De repente les compartiré también una configuración en clase R de este mismo coche para que lo puedan probar en esos circuitos, aunque ya sabes que en esas categorías tan veloces siempre te puedes topar con más choca, con más gente malintencionada que no
tiene mucho control de los vehículos y tampoco tiene mucho control del temperamento, y siempre lo pagan con los rivales. Así que ese es el problema de las clases más veloces. Más velocidad, menos control, y aquí vemos a un P1 que se quedó sin combustible justo en la etapa final, y es posible que hasta pierda el liderazgo de la carrera, y de hecho creo que lo perdió. Qué lamentable, señores. Por eso es que hay que calcular bien el combustible y dejar un poco más para el cierre. Te puede servir de lastre también para darle equilibrio al coche. Escalando 4 posiciones conseguimos la victoria con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 7 minutos 24. ¡Qué carrerón! Y ya sabes que en la descripción del video te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas llevar ya a la pista. Cualquiera de los circuitos, este coche se va a comportar a la altura del desafío. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!